Hola chicos, esta es la tercera y última parte de este video propedéutico y vamos a iniciar explorando los elementos que se dieron como México independiente. Entonces me permito leer. Después de la consumación de la independencia en 1821, este país continuó durante varios decenas de años con una dinámica muy conflictiva y muy compleja que vamos a intentar explicar a lo largo de estos minutos. Y bueno, posterior a la consumación de la independencia se da lo que se le llama el primer imperio mexicano. Y bueno, siguió una breve monarquía por Agustín de Iturbide, quien se autoproclamó Agustín I, cuyo territorio coincidía con el virreinal, excepto por Cuba, Santo Domingo y Filipinas. Ahí ya se empieza a separar un poco de lo que actualmente conoceríamos como México, más Centroamérica. La coronación sucedió en 1822 tras una junta de gobierno y aspiraba a una monarquía liderada por un Congreso Nacional, como lo que se tiene en algunos países en Europa, como en España, una monarquía constitucional, es decir, la figura de un rey, pero como contrapeso tenía senadores, diputados y una ley supranacional que aplicaba para todos. El mismo Iturbide modificó la bandera para adoptar el verde, blanco y rojo, como lo conocemos ahora. Ha ido modificándose a lo largo de estos 200 años de México independiente. Y bueno, se le suma el águila real coronada sobre el nopal y proveniente de esta leyenda de origen náhuatl azteca que ya conocemos. Pronto hubo planes para derrocar la monarquía e implantar la república de parte del propio Vicente Guerrero y Antonio López de Santana. Este personaje lo tengo en negritas y es un muy importante personaje de la historia mexicana. Iturbide abdicó a la corona luego del golpe de Estado y escapó a Europa en 1823, cuando inició también la disolución del imperio y la emancipación de las provincias centroamericanas. En 1824 se proclamó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos e inició la vida republicana de la nación. Algo muy importante, sí, Centroamérica se separa de ese imperio mexicano, pero también a lo largo de muchas décadas, estados como Chiapas, como Campeche y como en Quintana Roo querían hacer su propia república independiente, su propio país. Y bueno, ese es un conflicto que actualmente ya está resuelto. Sin embargo, sí es como interesante mencionarlo. Entre 1846 a 1848 se dan las intervenciones extranjeras en nuestro país, principalmente la estadounidense y un par de años después la francesa. Y bueno, conocida en los Estados Unidos como la Guerra México-Estadounidense, consistió en este enfrentamiento armado entre los vecinos del norte. Fue consecuencia de las pretensiones siempre expansionistas de los Estados Unidos y en ese momento Texas pertenecía a los Estados Unidos, así como ya lo mencioné anteriormente, California, Utah, Colorado, Luisiana, Florida, un montón de estados que ahora son norteamericanos. Bueno, el estado de Texas era y sigue siendo un estado muy grande y al ver que digamos el estado mexicano no los procuraba, estaban muy aislados, solicitaron su emancipación y su propia independencia. Así los Estados Unidos le arrebataron a México una enorme porción de este territorio, que incluía Texas, California y ya los anteriormente mencionados. Entre 1854 y 1867, es decir, poquitos años después de terminar esa guerra que tuvo como consecuencia más de la mitad de la pérdida del territorio nacional, viene una guerra civil que normalmente se le llaman las guerras de reforma, y es guerra civil porque se enfrentan dos bandos que son los liberales con los conservadores. Han escuchado bastante este término del presidente del país, los conservadores. Vamos a intentar explicar qué y quiénes son estos dos grupos antagónicos. Entonces me permito leer. Entre 1854 y 1867 se produjo esta revolución liberal, la caída de Antonio López de Santana, la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, la llegada de la flota inglesa, los españoles a cobrar deudas,
y el imperio de Maximiliano. Es decir, en estos 13 años, nuestro país realmente no tuvo un progreso significativo en lo económico y en lo social, puesto que durante 13 años estuvimos en guerra. Ahora podríamos hacer un ejemplo, un símil, un paralelismo con la guerra en Siria, por ejemplo, que ya van para, desconozco, les voy a quedar mal el dato, tal vez unos 5 o 8 años de guerra civil en Siria, y vean las condiciones en las que se encuentra ese país. Una guerra civil terrible, donde la población que más sufre naturalmente es la civil, y nosotros nos encontramos en ese entonces en esa dinámica, 13 años de guerra, imagínense. Y bueno, se crean dos bandos, los liberales y los conservadores, y por lo tanto estalla la llamada Guerra de Reforma, que no es más que una guerra civil. El México independiente se caracteriza por tener dos proyectos de nación, uno de conservadores y el otro de liberales, y aquí viene el punto fino de la diferencia. Los conservadores buscan conservar la religión católica como única, buscan que no haya grandes cambios en las leyes, en las reformas, buscan sobre todo mantener la tradición católica y la tradición social en México. Y por el otro lado, los liberales buscan este concepto que les había comentado, la secularización del Estado, es decir, separar el gobierno de la iglesia, y eso ocasionó y detonó una guerra civil bastante fuerte. Bueno, en la lámina que necesitan revisar va a haber un link para documental que se llama Patria, lo pueden encontrar en Netflix, y es un documental que dura como 1 hora 20, 1 hora 40 más o menos, y allí explican de manera magistral a detalle, son de los pocos documentales históricos hechos en México para mexicanos, que son bastante pertinentes para entender la complejidad de este tipo de personajes como Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort, todos estos personajes que podemos ver en placas de metal que nos hacen referencia a las calles. Bueno, tienen su porqué y fueron muy importantes en la historia nacional, y les pido que por favor lean, más que leer, que vean ese documental. En el punto 2 tenemos las intervenciones europeas. Me permito leer: el México independiente hizo frente a varios intentos de españoles por reconquistar el territorio entre 1821 y 1829, así como dos intervenciones francesas. La segunda ocurrió entre 1861 y 1867, cuando estos países volvieron a enfrentarse tras la decisión de su gobierno de Benito Juárez de suspender los pagos de supuestas deudas. Una nueva invasión depuso al gobierno liberal e instauró el Segundo Imperio Mexicano entre 1862 y 1864, a cargo de Maximiliano de Austria, y en concordancia con los factores conservadores del país, aún descontentos por las medidas liberales consagradas en la Revolución, en la Constitución de 1857. Después de esta llamada Guerra de Reforma, donde se implantan este gobierno monárquico por parte de Maximiliano de Habsburgo, ganan los liberales, se implanta ahí Benito Juárez como consolidador de esta nueva visión y proyecto de país liberal. Viene en la década de los 10 y de los 20 este personaje también muy polarizado, que es Porfirio Díaz, y entramos en una etapa que se llama el Porfiriato. Y bueno, el Porfiriato fue una etapa realmente difícil, pero también importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911. México tuvo solo un jefe político. Con esa extensión de décadas, podremos llamarlo que fue un dictador. Y el general Porfirio Díaz, pero durante 4 años de este periodo hubo otro presidente llamado Manuel González, que pues realmente quien movía los hilos era Porfirio Díaz, porque resulta que Manuel González era compadre de Porfirio Díaz. Entonces pues el poder lo siguió teniendo él.
Bueno, unas características del porfiriato son las siguientes. Se mantuvo, incluso se acentuó la secularización del Estado, es decir, sé que suena muy reiterativo, pero es importante este concepto, y su manejo como tal. La separación del gobierno, del Estado, del Estado, de la Iglesia. Y bueno, mantuvo todo lo que pudo, el fomento material del país, la construcción de los ferrocarriles y de una manera particular las obras públicas. La producción nacional se desarrollaron enormemente. La minería es la que logra mayor crecimiento y tuvo dos grandes novedades: el desenvolvimiento y la explotación de los metales industriales como el hierro, el cobre, el plomo, y la iniciación de beneficios de nuestros yacimientos petroleros. Entonces, así como les comenté que Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial, y todavía un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 20, fue un país completamente agrario, un país completamente con un sistema inclusive hasta feudal. México no fue la excepción, estuvimos atrasados desde 1821, que fue nuestra consumación de la independencia, hasta entrado el siglo XX, 1910, 1915, se empezó a promover la industrialización del país, y para ello se requirió un cambio y un giro bien radical en cómo se practicaban las actividades sociales y económicas. Y bueno, básicamente durante el gobierno de Díaz procuró contribuir al progreso nacional de tres maneras. Esto fue su proyecto de país: realizando obra pública, atrayendo capitales extranjeros, lo cual ahí tiene bastantes detractores, porque si bien es cierto que la inversión extranjera es el motor de muchos países en vías de desarrollo como el nuestro, también no se les puso un orden y se les vendió las industrias nacionales a los extranjeros. Entonces, pues realmente gran parte de la riqueza no se quedaba aquí, se iba a los países de donde venía la inversión económica. Y bueno, se vendieron las tierras así a tope. ¿Qué tenemos como Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en nuestro país a principios del siglo XX y supuso un cambio, una revolución, como lo dijimos, este concepto, una transformación, un cambio radical en los temas económicos, sociales y políticos más importante que ha sufrido el país en el siglo XX. El movimiento fue popular, con la ideología antilatifundista y antiimperialista, y duró aproximadamente 10 años. La dictadura de Porfirio Díaz duró 30 años, y durante estos 30 años se acumularon un montón de problemáticas sociales muy importantes. Se acumuló el hartazgo de las personas, de la sociedad, frente a estos grandes monopolios que se estaban gestando, de estas cotos de poder en lo político y en lo económico muy fuerte. Y bueno, durante la Revolución Mexicana, de los mandatos más importantes fue el de Lázaro Cárdenas, puesto que tuvo gran repercusión económica para el país. Y bueno, ya saben que una de las grandes aportaciones de Lázaro Cárdenas, una vez terminada la Revolución Mexicana, fue la expropiación de los yacimientos petrolíferos. Bueno, ¿qué tenemos por causas de la Revolución Mexicana? Fueron tres ejes: el económico, el social y el político. Y bueno, me permito leer: el terreno agrícola estaba distribuido de manera muy injusta por parte de las empresas extranjeras, principalmente inglesas y estadounidenses, que se apoderaron de la mayoría de la riqueza nacional. Los trabajadores no tenían ningún tipo de protección, los campesinos eran extremadamente pobres y había muchas diferencias sociales. Por otro lado, la dictadura de Porfirio Díaz creó un gran descontento en varios sectores, pero más que en la ciudadanía, más que en las personas de a pie, creó un gran descontento en los sectores políticos, en aquellos que ya también querían tomar parte de ese negocio, porque no hay que olvidar, la política también es un negocio, y durante 30 años un grupo de personas solamente se estaban viendo beneficiadas de ese poder. Querían entrar otros actores políticos al juego también para beneficiarse, no nada más se hace por bondad y por
por amor al pueblo. Inicia, a pesar de qué manera inicia, vamos a trabajar esto. A pesar de que Porfirio Díaz había manifestado en 1910 que no quería seguir gobernando, sus seguidores le propusieron igualmente para las elecciones de ese mismo año. En esas circunstancias, Francisco I. Madero decidió tomar parte e hizo una ruta por todo el país para alentar al pueblo a luchar contra la tiranía del dictador. Finalmente fue apresado y llevado a la cárcel en su momento. ¿Cómo cae Porfirio Díaz? Bueno, las elecciones de 1910 fueron ganadas por Porfirio Díaz, no hay ni hubo gran sorpresa en su momento por ello, pero unos meses más tarde Madero fue liberado de prisión y desarrolló lo que se le conoce como el Plan de San Luis, declarando nulas las elecciones y llamando a una rebelión nacional. Ya para el 20 de noviembre de ese año hubo levantamientos en varios puntos del país. En el norte, Pancho Villa, Francisco Villa, Venustiano Carranza; en el sur, oeste, Emiliano Zapata. Viendo que perdía todo el apoyo y el control que había acumulado durante 30 años, Porfirio Díaz dimite en 1911 y se va y exilia a Francia. Hay otro elemento que se llama el movimiento agrarista. A pesar de los cambios políticos y del autoexilio de Porfirio Díaz, el pueblo seguía pasando penurias y teniendo hambre. Por ello se propuso el Plan de Ayala, en el que se distribuían las tierras entre los campesinos para que pudieran obtener su propia comida, bajo el lema muy famoso de "la tierra es para quien la trabaja". El caudillaje, ¿qué fue el caudillaje? Bueno, tras la muerte de Madero en 1913, hubo una época de lucha por el poder por parte de diversas facciones, de todas las ideologías, las que apoyaban a Madero, a Zapata, Villa, Carranza y otros hombres importantes de la época. De hecho, una de las cuestiones lingüísticas que apropiamos de la... Ya no lo he escuchado tanto, pero de vez en cuando sí, o al menos cuando yo era niño lo usaba, esa frase de "vamos a la bola" o "estás haciendo bola", deviene precisamente de estos movimientos de caudillaje y de la revolución. Cuando llegaba un caudillo, un líder armado, y pedía elementos o efectivos militares para ir a luchar, y las personas no saben ni qué onda, decían "vamos a la bola", o sea, vamos ahí a donde se está aglomerando la gente. Repito, ya no lo escucho tanto, pero seguramente algunos sí lo han podido oír. Ese concepto es como interesante y deviene de la Revolución Mexicana, "vamos a la bola". Y bueno, la Constitución Mexicana de 1917 se aprobó y establece por primera vez la clara ya separación del Estado y la Iglesia. Se seculariza la educación, es decir, la Iglesia como institución ya no debía de intervenir en la educación del pueblo. Naturalmente, si te vas a matricular o inscribir en una institución sí, de educación, pero donde lleven la administración órdenes religiosas, pues naturalmente vas a ver cosas de religión, ¿no? Como los maristas, el Colegio México y todos esos, entre otras tantas. Se restringió el poder que tenía la iglesia y además se expropiaron las tierras en una reforma agraria que favorecía a los campesinos, y se establecieron leyes favorables a los trabajadores, como la limitación de la jornada laboral o a derechos de sindicación y huelga. Entonces, gran parte de los logros que se tuvieron en esta Revolución Mexicana fue el reconocimiento de la fuerza laboral del país, estableciendo ordenanzas, lineamientos y sobre todo leyes para que fueran llevadas a cabo. Y bueno, un par más de logros. La consecuencia de la revolución, las consecuencias de la revolución fueron muy importantes en diversos ámbitos. Uno de los más evidentes fue el agrario. Y un momento. Fueron en el cual la propiedad de la tierra cambió radicalmente antes y después de la revolución. Los trabajadores ganaron muchos derechos y protección frente a sus empleadores. Además, se produjo un cambio importante en la conciencia nacional. Bueno, tenemos esta unidad 2 de geografía. No voy a... realmente no hay mucho que hablar de ella al respecto, pero les dejo la lámina.
Básicamente lo que aquí exploramos es el origen del universo, de acuerdo a los científicos, cuál es su estimado eh, en términos de origen, la importancia del Sol para nuestro sistema solar y más que nuestro sistema solar para nuestra existencia como humanos en la Tierra. Se hablan de los planetas, cuál es su origen en cuanto a nombre, el nombre de los continentes, el origen de estos nombres, y rápidamente vamos a entrar al temario del civismo. Tenemos estos 2, 4, 6 elementos que vamos a explorar, que es el concepto de civismo, el concepto ley, cómo se organiza nuestro Estado mexicano, México como república, la división de poderes y la democracia y representatividad. A ver. Tenemos que la Real Academia Española define civismo como aquel comportamiento de la o las personas que cumplen con sus deberes de ciudadano, respetan las leyes y contribuyen hacia el funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Otro concepto, comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Este concepto está muy ad hoc y es muy actual a lo que estamos viviendo en el tema de la contingencia mundial. Ahí vemos el nivel de civismo y el nivel de civismo que tienen ciertos países sobre otros, mientras otros van y se aíslan y respetan esa contingencia y esas ordenanzas. Bueno, otros se van de vacaciones, otros se van a la playa, y ese es un concepto que está muy, muy actual a lo que estamos viviendo. Ahora, la misma Real Academia Española de la Lengua define ley como precepto dictado por la autoridad competente que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entonces, por ejemplo, tenemos que en algunos países, principalmente en España y en Italia, si han estado viendo las noticias, se ha estado modificando la ley precisamente para que los policías puedan estar en las calles y si ven ciudadanos caminando, haciendo ejercicio o alguna otra actividad, son sancionados, porque en esos países ya se está implementando otro tipo de leyes para contener esta situación epidemiológica. ¿Cómo se organiza el Estado mexicano? El Estado-Nación es una forma de organización política que acaba con el antiguo orden feudal, con estos señores feudales, con estos señores de la tierra, y da paso a organizaciones territoriales definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites espaciales, es decir, sus fronteras y su poder, hasta dónde llega y cómo lo ejerce. Y está integrado por 3 elementos muy básicos, que es el territorio, es decir, las fronteras, la parte del espacio, donde la población, que somos todos aquellos que nacemos aquí, y que está organizado y coordinado por un gobierno. ¿Qué tenemos o qué entendemos por territorio? Lo mismo la Real Academia define que se refiere a la superficie terrestre delimitada geográficamente, administrativamente y políticamente, donde se encuentra instalada una comunidad nacional. Y la población son los habitantes que ocupan ese territorio. Y gobierno se entiende está integrado por los representantes y funcionarios que han sido elegidos para elaborar, proclamar, hacer cumplir, sancionar a quienes violenten las leyes. Y en gobierno tenemos 3 elementos muy importantes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. A continuación pues vamos a desarrollar cada uno de ellos para concluir esta tercera y última sesión de propedéutico en línea o grabado.
Tenemos el poder legislativo. Bueno, su función es elaborar nuevas leyes y modificar las existentes. Es representada por el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados. Allí en la lámina pueden ver en la parte superior derecha la Cámara de Diputados y bueno, el Poder Legislativo son aquellos que tienen la capacidad de promover, empujar leyes, ordenanzas que consideran son necesarias para el buen funcionamiento y la armonía de las prácticas sociales, económicas y de un montón de cosas. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República y los gobernantes de cada entidad. Su función es aplicar esas leyes establecidas por el Legislativo y tomar decisiones acerca de las políticas que organizan diferentes aspectos de la vida del país, y no nada más de las políticas, sino de los proyectos, los planes económicos, los retos que cada una de estas entidades federativas tenemos. Entonces no es lo mismo un plan, un proyecto de Estado como el que tiene Guanajuato al que tiene, por ejemplo, Quintana Roo. Y el Poder Judicial, por último, este poder lo ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y tribunales colegiados. Bueno, así damos por terminada la tercera y última entrega de este propedéutico de Ciencias Sociales. Necesito preguntar a la contadora Angélica, coordinadora de propedéuticos, cómo se van a realizar los exámenes, ya que realmente yo creo que va a ser imposible ya vernos. Sin embargo, la primera clase que tuvimos a mí me dio muchos elementos para saber que son un grupo comprometido, que tienen un nivel de lectura suficiente, y vamos a ver qué tipo de examen o manera de evaluar vamos a aplicar dada esta situación tan compleja. Nos vemos, estamos en contacto. Por ahí ya organicé un grupo en Google Classroom. Vamos a tener un par de sesiones, espero que se integren, y todos estos materiales abonan a las láminas para conocimiento general y que puedan tener un buen puntaje en su examen. Nos vemos, hasta luego. Ya, Marco. Listo. Ay, fue corta, ¿no?